Hola, soy María Fernanda. Yo soy Víctor. Mi nombre es Elías. Yo soy Edinson. Y yo soy Tiffany, y hoy hablaremos de la Sagrada Escritura. Nadie es ajeno a la existencia de la Sagrada Escritura, pero cabe preguntarnos, ¿qué es esta? Bueno, la podríamos definir como la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. En otros términos, al conjunto de libros inspirados lo llamamos Biblia. En este sentido, concretamente podemos decir que la Sagrada Escritura es el conjunto de escritos sagrados inspirados en la Primera Alianza y en la Nueva Alianza de Dios con los hombres. De esta forma, entre los libros sagrados de la humanidad, la Biblia se distingue por el sentido de los acontecimientos históricos que relata. Ahí descubrimos, a través de los acontecimientos que han marcado la historia de Israel, que no es solamente el hombre quien busca a Dios, sino Dios mismo busca al hombre y hace su alianza con él. El autor de la Biblia. Hasta este punto hemos entendido que el autor principal de la Biblia es Dios, pero tengamos en cuenta que el autor secundario es el escritor sagrado o también llamado hagiógrafo. Por ejemplo, el profeta Isaías, San Mateo, San Pablo, entre otros. Inspiración bíblica. Ahora bien, el contenido de estos mensajes tuvo que tener una fuente, un incentivo, y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la inspiración divina, que es aquella gracia específica que concede el Espíritu Santo, mediante la cual el escritor sagrado es impulsado a poner por escrito la palabra que Dios quiere comunicar a los demás hombres. División de la Biblia. Por otro lado, es considerable recalcar que la palabra testamento significa alianza o pacto, es decir, antigua y nueva alianza. De este modo, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se clasifican en libros históricos, sapienciales y proféticos, y cada libro se divide a su vez en capítulos y versículos. Antiguo Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento, aquí encontramos los 46 libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo. Es así que tenemos a los libros históricos, donde en primer lugar está el Pentateuco, que etimológicamente proviene del griego pente, que significa 5, y teuchos, que significa rollos. Este está constituido, como su nombre alude, a 5 libros en los cuales Dios nos muestra su plan para la humanidad, es decir, quiere salvarnos del pecado y unirse con nosotros en sincera amistad. Nos referimos a los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con esto podemos decir que el Pentateuco es la clave para entender toda la Biblia, pues presenta los inicios de la revelación de Dios al pueblo elegido, y en él encontramos las primeras vivencias y reflexiones sobre el plan de amor de Dios con la humanidad. Luego se encuentran otros libros históricos, como Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. Pero esos no son todos, pues también se encuentran en el Antiguo Testamento los libros sapienciales, que contienen normas de buen comportamiento, y nos referimos a los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría y Eclesiástico. Además de ellos, también podemos apreciar otros libros importantes, como los libros proféticos, que como su propio nombre lo dice, habla de los profetas que hablaron en nombre de Dios. A su vez, estos libros se subdividen en profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores están Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, y en los profetas menores se encuentran Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento. De otro lado, como se mencionó en un inicio, la Sagrada Escritura se dividía en dos, así que ahora haremos referencia al Nuevo Testamento, el cual contiene los 27 libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. En otras palabras, después de la resurrección de Jesús entre los años 50 y 100 después de Cristo, expone principalmente la nueva alianza que hizo Dios con el pueblo que obtuvo su favor, gracias al sacrificio de Jesús y los hechos sucedidos en las primeras décadas de la religión cristiana. Estos 27 libros, a su vez, se dividen en libros históricos, sapienciales y proféticos.
En los libros históricos se encuentran Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, los cuales nos narran en primer lugar el nacimiento de Jesús y culminan con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo unas 6 décadas después. Durante el transcurso de estas décadas, Dios introdujo elementos de su plan soberano que revolucionaron al mundo entero. Así también en los libros sapienciales encontramos en primera instancia las 14 epístolas de Pablo que contienen los libros de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, las cuales eran cartas que tenían como objeto central dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder a sus inquietudes. Del mismo modo, en los libros sapienciales están las denominadas 7 epístolas católicas, que las constituyen los libros de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y finalmente Judas. A su vez, el Nuevo Testamento también contiene un libro profético, el cual es Apocalipsis, también conocido como Revelación. Este es el último libro de la Biblia. Aquí se descubre el triunfo final de Jesucristo como Rey entronizado y el de su pueblo futuro. En total, Apocalipsis cuenta con 22 capítulos y es el número 27 en el orden del Nuevo Testamento. Periodo de elaboración de la Biblia. Con todo lo mencionado, resulta importante develar el periodo de elaboración de la Biblia. En este sentido, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y II a.C. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Materiales de los textos originales de la Biblia. Ahora, ¿alguna vez nos hemos preguntado o cuestionado cómo fueron los materiales originales de la Biblia? Pues bien, los libros sagrados se escribieron al principio en papiro y más tarde en pergamino. El papiro era una planta que abunda en Egipto, mientras que el pergamino es la piel de cabrito, que permite escribir en sus dos caras. Originalmente, la Biblia estaba en rollos, es decir, largas fajas de papiro o piel unidas en los extremos a dos bastones, en torno a uno de los cuales giraba. Nombre Biblia. Un dato interesante acerca de la Biblia es que dicha palabra viene del griego biblión, que significa libros. Entonces la Biblia es, como todos sabemos, un conjunto de libros, una verdadera biblioteca. Otras Biblias existentes. Pero todo esto, ¿existe una única Biblia? Pues no, porque además de la Biblia católica, que es la única, completa y verdadera, existen las Biblias protestantes. Cabe mencionar que los protestantes admiten solamente el libre examen, es decir, que cada uno ha de leer e interpretar la Biblia a su manera, sin necesidad de someterse a la autoridad de la Iglesia. Además, las Biblias protestantes les suprimieron algunos libros que están en la Biblia católica. Características principales de la Biblia. Tenemos a la unidad, explicada solamente por el hecho de que los escritores de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo. Esta unidad se deja entrever tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuyo punto de unión es Cristo, prefigurando en el Antiguo Testamento y cumpliendo en el Nuevo Testamento las promesas hechas por Dios en el Antiguo. La inspiración bíblica es un influjo sobrenatural por el cual Dios ilumina el entendimiento del escritor sagrado y mueve su voluntad para que escriba lo que Él quiere comunicar a todos los hombres. Canonicidad. Son la regla de la inspiración, es decir, los libros que señalan el límite hasta el que se extiende la inspiración bíblica. La inerrancia en la Biblia nos muestra que la verdad enseñada por la Biblia es el orden salvífico, no de orden histórico o geográfico o referido a algún ámbito propio de las ciencias naturales, frente a problemas científicos históricos y morales. Una de las características más relevantes es la canonicidad, así que hablemos de sus criterios. En primer lugar, su origen apostólico.
pues se consideran canónicos aquellos escritos que surgen de los apóstoles o de sus inmediatos colaboradores o de las comunidades directamente emparentadas con ellos. Así también la ortodoxia, es decir, la conformidad de estos escritos con la auténtica predicación sobre Cristo, su vida y su anuncio. Así se rechazaron los apócrifos. Por último, la catolicidad, es decir, su uso en todas o casi todas las iglesias, según testimonia su uso litúrgico. Son los libros que fueron utilizados en una única iglesia. A todo esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos afirmar que la Biblia es un libro sagrado inspirado de principio a fin por el Espíritu Santo de Dios, el cual enriquece nuestra alma y nos muestra el camino correcto hacia el Padre. En este sentido, ha sido conveniente desentrañar su estructura y otros ámbitos que nos llevaron a comprenderla para dejarnos guiar de ella posteriormente. En síntesis, en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Nos vemos a la próxima.